Entonces hoy comenzamos con la lección número 6 de Números, que se titula Sean santos ante Dios y corresponde a Números capítulo 15 y el capítulo 16, de los cuales hoy vamos a ver el capítulo 15. El versículo central es Números 15, 40, 41, donde dice: tendrán presentes todos mis mandamientos, los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. En realidad que la palabra Señor tendría que decir: yo soy el Jehová o Yahvé, el creador del universo, ¿no es cierto? Tanto así, donde dice la palabra Señor en mayúscula, tendría que estar ese tetragramón. Bueno, ustedes podrán ver, después de tantos estudios que estamos teniendo del Pentateuco, que hay un mensaje constante de Dios, que es, otra vez se repite aquí, que deben tener presente todos mis mandamientos. Y Dios insiste, y pongan en obra lo que le estoy diciendo, para que ustedes sean así el pueblo y que yo esté entre ustedes, que el Espíritu Santo esté entre nosotros. ¿Por qué Dios seguirá insistiendo tanto? Bueno, como ustedes podrán ver hoy día también, a la gente no sé por qué le cuesta tener presente todos los mandamientos de Dios. Muy pocos se interesan por ellas. Muy pocos lo quieren poner en obra. Todos están más interesados en sus cosas, en sus negocios, en sus trabajos o en lo que sea, en la familia, en los hijos, pero no primeramente en todas las cosas, en todos los mandamientos de Dios. Por eso Dios insiste. Dios sigue insistiendo sin cansar, porque hasta hoy día también la gente no se interesa tanto por la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice ahora en Números, y para ahorrar tiempo voy a ir leyendo yo las preguntas y las respuestas y vamos a ir analizando. La pregunta número 1 dice: ¿qué estatutos ordenó Dios cumplir cuando los israelitas entren a Canaán y quieran presentar ofrendas de aroma grato al Señor? El versículo 1 dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Aquí nosotros podemos ver que el Señor le está ordenando a Moisés. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos: ustedes no van a entrar, sus cadáveres van a estar tirados aquí en el desierto. Pero ahora, digamos, se contrasta esta palabra de Dios con la de la semana pasada, donde les había dicho: ustedes todos van a morir. Entonces, si van a morir, ¿para quiénes serán este estatuto? Se nos hace esta pregunta. Entonces, esta pregunta se resuelve cuando nosotros nos damos cuenta que Dios tiene planes de darle la tierra prometida a Canaán, no a la generación de los rebeldes que no obedecieron a la palabra de Dios, sino Dios tiene en mente darle esa tierra a la nueva generación obediente a la palabra de Dios, que van a respetar, van a escuchar y van a obedecer la palabra de Dios, que son la nueva generación, que van a ser sus hijos que eran menor de 20 años. Entonces, nosotros un poco tenemos que ver que esta palabra de Dios está siendo dado a los hijos de ellos, a la generación futura. Entonces, a ellos sí, que van a entrar en esa tierra. Dios le está diciendo que ustedes sí van a entrar a la tierra, y cuando ustedes entren en esa tierra y cuando quieran entonces ofrecer un sacrificio al Señor, como una vaca o una oveja o como una ofrenda presentada por fuego, es como que toda esta parte está hablando de ofrenda de sacrificios a Dios nuevamente. Es como que se está repitiendo otra vez Levítico, ¿se acuerda? Nosotros cuando aprendimos en Levítico, vimos cómo Dios les ordenó al pueblo de Israel que salió de Egipto cómo deben cumplimentar los sacrificios a ofrecer a Dios con los animales.
Bueno, ¿a qué Dios le está dando nuevamente esas instrucciones? Entonces, ¿por qué Dios le está dando otra vez esas instrucciones? Bueno, fíjense que hay una diferencia, porque si ustedes empiezan a ver a partir de acá, en todas esas ocasiones que ellos tienen que ofrendar sacrificios a Dios, es sacrificio por fuego, es cuando quieran ofrendar sacrificio de holocausto tenían que ellos ofrecer todos los días de mañana y de atardecer. 2 veces por día tenían que ofrecer sacrificio de holocausto, todos los días, y no deben faltar. Y como sacrificio para cumplir un voto es cuando uno promete algo ante Dios, hace un voto hacia Dios, y para poder ofrendar como cumplimiento de ese voto ofrecido a Dios, entonces ese es el sacrificio de cumplimiento de un voto. O una ofrenda voluntaria es cuando, porque sin ningún tipo de presión, yo quiero agradecer a Dios por toda la bendición que está derramando en nuestra vida, en mi vida. Entonces uno podría dar una ofrenda voluntaria de comunión. O también tenía que ofrecer en cada oportunidad de festividades solemnes que Dios ordenó. Cuando eran, mínimamente tenía que ser 3 festividades solemnes. Primero de ellos era la Pascua, después era el Pentecostés, y recuerdan que el tercero era la festividad del tabernáculo, o el Sukkot. La festividad del tabernáculo es cuando la gente termina sus cosechas, recauda toda la mies y da como un agradecimiento a Dios, es como una acción de gracias. Ese es el agradecimiento o el tabernáculo. Entonces, Dios, en todas esas ocasiones que estaba preestablecido por Dios, la gente tenía que ofrecer un sacrificio de ofrenda a Dios como un agradecimiento o también para el perdón de sus pecados. Bueno, pero ahora cuando ustedes entren a la tierra prometida, hay una diferencia. Dice, para que esa ofrenda sea de un aroma grato al Señor, tendrá que hacer lo siguiente, que cuando ustedes presenten su ofrenda, deberán añadirle, hay que ahora, a diferencia del Levítico, ahora tenían que añadirle algo, ¿qué cosa? Una ofrenda de cereal. Antes la ofrenda de cereal se entregaba como una ofrenda, pero no como un acompañamiento a la ofrenda de los animales de sacrificio. Pero ahora dice que ustedes deberán añadirle como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina finamente molida, mezclada con 1 litro de aceite. En realidad, bueno, no dice 2 kilos de harina, en realidad aquí dice 1/10 parte de una eva. Pero si usted recuerda que una eva equivalía a unos 22, 23 litros en volumen, ¿no? Entonces, si tomando más o menos como unos 20 litros, unos 20 kilos, hablar de 1/10 parte es aproximadamente 2 kilos. Por eso acá la nueva versión internacional directamente lo tradujo a 2 kilos, pero es 1/10 parte de un eva. Y tenía que mezclarlo con 1 litro de aceite, pero tampoco acá no es tampoco 1 litro de aceite. Esto para que tengamos una idea de la cantidad. Pero acá la cantidad era 1/4 parte de un hin, o hin es H-I-N, H-I-N que ustedes podrán ver en la Reina Valera, por ejemplo, de esa versión. Ahí dice 1/4 de hin de aceite. El hin, el H-I-N, es también una medida de volumen de esa época que también se utilizaba en Egipto y que equivalía más o menos unos 3,7 a 3,8 litros. Así a grosso modo eran unos como 4 litros, menos de 4 litros, pero aproximadamente unos 4 litros. Y si está hablando de 1/4 de un hin, es aproximadamente 1 litro de aceite, un poquito menos de 1 litro de aceite, pero aproximadamente, para que tengamos una idea qué cantidad de harina y aceite había que mezclar. Entonces, si una mezcla con 2 kilos de harina y 1 litro de aceite, seguramente se formará una masa aceitosa. Si uno lo hornea, termina siendo una masa de pan, muy parecido a lo que aquí en Estados Unidos lo llaman los bagels, ¿no? Entonces, ese tipo de masa con aceite, cuando se ofrece a Dios, en realidad no se ofrece a todo eso, sino que se le ofrece como una ofrenda mecida o elevada a Dios. Cuando entrega esa ofrenda al sacerdote, el sacerdote no tira todo al fuego, sino toma un puñado de allí y ahí lo quema. Para darle ese aroma, ¿vieron cuando una masa o un pan empieza a hornear, empieza a emitir un aroma grato, ¿no es cierto? Cuando algo se hornea. Bueno, algo así,
pero después es el resto de la masa quedaba en poder del sacerdote, porque eso se le da como una ofrenda al sacerdote. Dios le entrega eso al sacerdote para que sea un alimento para el sacerdote. Bueno, ¿por qué Dios entonces ahora le da ese orden de entregar ahora flor de harina con aceite? Ustedes se darán cuenta que si ellos estaban durante su travesía por el desierto, Dios le había dado en Levítico en ese momento. En Levítico estaba dando orden al pueblo de Israel que van a estar deambulando en el desierto. Que en el desierto ellos no tienen dónde cosechar harina, así que no van a tener harina. Tampoco tiene dónde plantar oliva para poder sacar aceite de allí. Por lo tanto, si Dios le hubiese pedido a Israel todos los días, 2 días por semana, entonces que todos los días tendrían que ofrecer harina y aceite, no lo podían porque no tenían de dónde sacarlo. Por eso Dios no les ordenó hacer eso. Les enseñó, cuando ustedes sí tienen harina y aceite y quieren ofrecer como una ofrenda de cereal, lo pueden hacer de esta manera, pero no los obligó a hacerlo, acompañar al holocausto o al sacrificio de fuego de todos los días, porque no tenía esa cantidad para hacerlo. Por eso no lo dijo en Levítico, porque era una ofrenda para hacerlo en el desierto. Pero acá Dios le está diciendo a la nueva generación que ustedes sí van a entrar a Canaán, ustedes sí van a entrar a Canaán. Y cuando entren a Canaán, van a empezar a cultivar, van a tener la mies de harina, y también van a tener aceite, y van a tener todo esto. Y cuando tengan todo esto, recuerden que tienen que acompañar a los holocaustos. ¿Por qué lo habrá hecho? Para que ellos recuerden que todo eso que ellos van a obtener de sus trabajos, de sus campos y de su aceite, todo eso es en realidad dado por Dios. Por lo tanto, ustedes deberán ofrecer a Dios como un agradecimiento, con todo corazón de agradecimiento y de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, toda esa acción representa una obediencia a Dios. Entonces, cuando uno ofrenda todo eso de la manera como Dios ordena, y cuando ellos tiran esa masa en el fuego, va a mejorar el aroma. Además de la carne asada que tiene aroma, le está agregando el pan en la masa de harina que también le suma el aroma de ese sacrificio. Entonces todo eso hace un aroma grato para Dios. En realidad Dios no es por el olor, no es por el aroma. Dios es una manera de decir, el aroma en realidad grato representa la obediencia que le está ofreciendo el que sirve a Dios esa ofrenda. ¿Por qué? Porque lo está haciendo tal como Dios le manda. Esa obediencia tal cual lo que Dios está mandando. Bueno, esa obediencia al Señor lo que le hace agradar a Dios. Por eso a eso llama en realidad el aroma. No es que a Dios le gusta el aroma de carne asada y el pan, sino que cuando uno hace eso, el hombre también que tiene cuerpo puede sentir el olor, el aroma tan grato de eso, pero en realidad el aroma grato es el aroma espiritual grato que Dios recibe de esa ofrenda. Por eso todo esto que Dios le está dando de agregar el aroma, en realidad es darle mayor obediencia con producto que ellos van a obtener de la tierra cultivada por sus manos, pero debido a la bendición que Dios derramó en sus vidas. Ellos van a tener que trabajar para cultivar, pero todo no va a tener fruto si Dios no le da lluvia. Por lo tanto, si todo el esfuerzo de ellos va a ser en vano si Dios no le da, y si Dios no le ayuda. Por lo tanto, si ellos obtuvieron harina o aceite, es porque estuvo la mano de Dios brindándole todo eso que ellos están ahora disfrutando como alimento. Es para que entonces ellos recuerden eso y ofrezcan a Dios como agradecimiento que todo vino de tus manos, Señor. Por eso aquí te entregamos lo que tú nos has mandado. Aquí tienes lo tuyo. Entonces ese es el motivo por el cual ahora a la nueva generación que van a estar ya asentados en una tierra donde cultivan y no en un desierto, Dios le está dando esta nueva pauta a diferencia de Levítico. Entonces tenemos que entender que Dios le está dando estos para que ellos obedezcan a los mandamientos de Dios. Y además Dios le dice, fíjense que Dios le está dando pauta de qué cantidad y de cómo deben hacer para aumentar ese aroma. Y una de las cosas que Dios agrega es, por ejemplo, ahora, cuando ellos dan un holocausto, debe añadir
Por ejemplo, una ofrenda de libación. Dijimos que la ofrenda de libación es una ofrenda que se eleva a Dios volcando aceite o a veces, o también una bebida, en este caso es el vino o el mosto. Entonces todo esto crea también un aroma en el fuego y Dios le está diciendo a cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto, si ustedes quieren ofrecer cordero como holocausto, entonces deberán adicionar una libación de 1 litro de vino para aumentar ese aroma grato al Señor. Cuando uno entonces obedece todos estos mandamientos, estos detalles de la palabra de Dios al pie de la letra, Dios se va a alegrar con ese aroma de la obediencia. Y si se trata de un carnero, por ejemplo, hablamos antes de un cordero, pero ahora de un carnero, se prepara una ofrenda de cereal, ahora de 4 kilos de flor de harina. Antes eran 2 kilos, ahora tiene que ser 4 kilos, así que doble de cantidad de harina, mezclada ahora con 1,5 litros de aceite. Medio litro más de aceite, dice. Y como libación también ofrecerán también 1,5 litros ahora de vino, por ser un carnero que es un poco más grande. Así será una ofrenda de aroma grato al Señor, dice. Pero ahora en el versículo 8, si ofreces un novillo, entonces es más grande, por lo tanto, si ustedes van a ofrecer un novillo como holocausto, ahora, para cumplir con voto o hacer un sacrificio de comunión para el Señor, con ese novillo, junto con el novillo presentarán como ofrenda de cereal, ahora 6 kilos de flor de harina mezclada con ahora 2 litros de aceite. Dios le está estableciendo nuevas cantidades. Y después dice, presentarás también como libación ahora 2 litros de vino. Todo esto será una ofrenda presentada por fuego, debe entregar al fuego y será de un aroma grato al Señor. Así debe hacer para adorar a Dios. Entonces, le está dando Dios en cada diferentes casos cómo deberán proceder para que esa ofrenda a Dios sea una obediencia al pie de la letra a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno obedece a la palabra de Dios, eso hace que sea un aroma grato al Señor. Y cada novillo, carnero, cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada. Procederá así con cada uno de ellos, sin que importe el número de animales que ofrezcas. Cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas instrucciones. Deberán cumplirse según estas pautas que Dios le está dando. Todo esto que está dando son estatutos que Dios le está dando sobre los sacrificios, que es una manera de adoración a Dios. Hoy día nosotros tenemos que pensar que nosotros no vamos a matar animales, no vamos a quemar animales, no vamos a hacer todo esto, pero sí vamos a hacer todo esto espiritualmente. Es decir, la adoración que yo hoy le estoy dando a Dios por medio de estudios bíblicos, por medio de reuniones de adoración, alabanza, todo en ese momento nosotros estamos entregando nuestra obediencia y nuestro honor en obediencia a la palabra de Dios. Por eso nosotros todo lo que Dios mandó, todo lo que Jesucristo dijo, estamos nosotros obedeciendo, entregando esa obediencia como nuestra ofrenda de aroma grato al Señor. Entonces nuestra obediencia, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, de lo que Dios me ha dado en mi bolsillo, yo le entrego a Dios lo que a Dios le corresponde y lo que Dios ordenó que entreguemos. En fin, todo esto que estamos haciendo es lo mismo en espíritu, en concepto, en esencia, es lo mismo que está haciendo estas adoraciones de aquel momento. Entonces nosotros podemos ver un poco que todo esto que está Dios dando son las pautas de cómo adorar a Dios. Pero nosotros un poco vemos que hasta la semana pasada vimos como una narrativa de una historia de cómo los israelitas salieron de Egipto, estuvieron en el monte Sinaí, estuvieron como un año allí en ese lugar para recibir la palabra de Dios, las órdenes de Dios, cómo adorar a Dios, cómo respetar las palabras de Dios. Y luego de allí partieron en el segundo año y subieron hacia el desierto de Parán, pero en todo ese trayecto Dios les ha dado los mensajes antes de partir. ¿Se acuerdan? Ahí empezamos Números. Dios le dijo al pueblo de Israel, primeramente hagan un censo, ahora se van a ustedes distribuir de esta manera, formando este tipo de grupos y de escuadrones,
y la marcha va a ser de esta manera, y la manera de adorar va a ser así, y la manera de ofrecer sacrificio va a ser así. Entonces, toda la vida del pueblo de Dios tenía que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dios quiere que el pueblo de Dios viva a la manera como Dios le manda. Entonces, ese es el pueblo. Entonces, cuando nosotros obedecemos ese mandamiento de Dios, Dios dice, yo estaré en medio de ustedes. Entonces, ahí está la esencia de qué es un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios es un pueblo que obedece a los mandamientos de Dios. Entonces, al obedecer los mandamientos de Dios, eso es ser un pueblo santo, y de esa manera Dios está en medio de ese pueblo, protegiéndolo, guiándolo, bendiciéndolo y proveyendo todas las necesidades de ese pueblo. Fíjense que nunca se les agotó su ropa ni sus calzados, nunca se les agotó su comida. Entonces, esa es la esencia de lo que Dios quiere hacer con la vida del pueblo de Dios, con todos nosotros. Si nosotros un poco vemos, es como que acá empezara un nuevo Levítico, pero en realidad esta parte tenemos que entender cómo se compone Números. Hoy estamos viendo el capítulo 15, pero hasta el capítulo 14 era la narración del pueblo de Dios hasta llegar a Cades Barnea, y de Cades Barnea ellos desobedecen a Dios y Dios los hace regresar nuevamente, internar y regresar al desierto. Bueno, todo eso es hasta el capítulo 14. Y después, si ustedes leen Números capítulo 20, salteando van al 20, en el 20 van a ver que otra vez el pueblo de Israel se van a reunir otra vez en Cades Barnea. Pero esa segunda reunión en Cades Barnea, entonces directamente para ahora sí a tomar la tierra de Canaán. Pero esa segunda reunión en Cades Barnea que narra el capítulo 20 de Números, se trata no de la generación pasada de desobedientes, sino ahora va a ser la nueva generación de obedientes del pueblo de Israel. Eso es en el capítulo 20. Entonces, en el capítulo 20, esa nueva reunión se da lugar en el año 39 y quedan ahí más o menos cerca de un año para que de ahí se preparen y puedan entrar nuevamente a atacar y cruzar el río Jordán. Entonces, lo que estoy diciendo, hasta el capítulo 14 está la primera llegada a Cades Barnea y la desobediencia y el regreso. Y el capítulo 20 es la nueva llegada. Entonces, eso quiere decir del capítulo 15 que hoy vemos hasta el capítulo 19, 5 capítulos, ocurre durante esos 38 años de travesía y deambular por el desierto. Esta parte del capítulo 15 al 19 va a ser parte que en algún momento de esos 38 años del desierto está ocurriendo esto. Y está dando Dios pautas, estatutos a la nueva generación que deberán cumplir cuando ellos entren a la tierra prometida. Esto que le estoy diciendo, a ver si lo podemos ver un poco en el dibujo. Nosotros hasta acá vimos. ¿Se acuerdan que cuando aprendimos Número capítulo 10, versículo 11, ahí vimos que en el segundo año, el día 20 del segundo año, el pueblo de Israel parte del monte Sinaí. Y en el mismo segundo año, unos días después, una semana más o menos, llegan a Cades Barnea y ahí envían exploradores y después hablan de que esos exploradores llegan, regresan y desobedecen. Toda esa desobediencia ocurre en los capítulos 13 y 14 de Números. Pero hoy ahora vamos a ver capítulo 15 al 19 en adelante. Es cuando lo que ocurre durante el año 2 y el año 38. En ese momento es cuando Dios reafirma las leyes para la nueva generación. Porque en el capítulo 20 en adelante, ahí narra la segunda llegada a Cades Barnea, donde ellos entonces, la nueva generación, van a obedecer la palabra de Dios, a atacar a Jericó y a la manera como Dios dice. Fíjense que Dios le dice, ustedes no van a atacar a Jericó con cañones, van a salir, tomar el arca y van a tener que dar una vuelta en la ciudad y regresan. Así lo mismo durante 6 días. Y al séptimo día van a dar 7 vueltas. ¿Se acuerdan cuando eso van a ver después cuando estudiemos Josué? Entonces, esta nueva generación van a luchar y van a derrotar, van a tomar la posesión de la tierra obedeciendo a la palabra de Dios. Aunque todo lo que diga Dios
parezca ilógico a la mente humana, ellos obedecen. A diferencia de sus antepasados, sus abuelos, ante la palabra de Dios, protestaba, murmuraba, porque dicen, a mí no me parece correcto lo que está diciendo Dios. Pero esta nueva generación, aunque a mí me parezca ilógico, ellos obedecen la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Entonces ahí podemos ver en la nueva generación qué va a pasar en adelante. Pero hoy estamos viendo esta parte, donde es el capítulo 15 al 19, y es una parte donde se transcurre del año 2 al 38 en el desierto. Bueno, ubicado más o menos como es en el tiempo, vamos a continuar con los estatutos que Dios le está dando, que Dios le está recalcándole a la nueva generación, entrenándole nuevamente a esta generación para que sea lo que sea, pase lo que pase, sin importar lo que sus ojos vean, ellos aprendan a obedecer la palabra de Dios tal cual lo que diga Dios. Ese entrenamiento duró 38 años, pero Dios está entrenando. Por eso esa travesía en el desierto, lo que Dios se abocó a darle a ellos es darle estatutos, palabras, órdenes, para que ellos obedezcan. Entonces Dios le está recalcando nuevamente cómo deben ellos adorar a Dios. El adorar a Dios no van a adorar a cualquier manera, van a adorar a la manera de Dios, como Dios le manda. Vemos que la adoración a Dios, los sacrificios, las ofrendas, pueden variar un poco según circunstancias y según épocas. Por lo tanto, la adoración a Dios, a lo largo del tiempo, si vemos la historia en la Biblia, fue cambiando, fue variando. Pero lo que no va a variar nunca es la esencia y el espíritu de esa adoración. La adoración a Dios hay que hacerlo obedeciendo a los mandamientos de Dios. Esa adoración a Dios es obedecer la palabra de Dios. No sé si me explico. Si bien cambió la forma de los estatutos, la manera de ofrecer sacrificios, hoy día no ofrecemos sacrificios, pero la esencia hoy día es exactamente la misma. Es darle el honor y la obediencia a la palabra de Dios. Lo que tú digas, Señor, estaremos haciendo, estamos obedeciendo. Recibe toda la gloria. Aquí está todo lo que tú nos has dado. Recíbela, Señor, como nuestra gratitud, como nuestro ofrecimiento de agradecimiento por lo que nos has dado. Bueno, todo ese espíritu, la esencia de la adoración no cambió, es la misma hoy día. Si Levítico, aquí dice, si Levítico fue dado para que el pueblo adorara a Dios en el desierto, esta parte de número es dada para la nueva generación para adorar cuando hayan entrado a la tierra en que Dios les dará, con los frutos que ellos van a obtener en esa tierra que Dios le ha dado. Por lo tanto, la manera de adorar puede variar de acuerdo a las circunstancias, pero no varía su esencia es la misma. Y para que la adoración de Dios sea de un aroma grato al Señor, ¿cómo podemos agradar a Dios en nuestra forma de adorar a Dios? Lo que le agrada a Dios, lo que es de aroma grato al Señor, es ser adorado como Dios manda. Dios dice, bueno, para un cordero vas a tener que también agregarle 2 kilos de harina, 1 litro de aceite, y para un carnero de 3 kilos, ahora 1,5 litros de aceite. Bueno, todas esas distintas pautas y mandamientos que Dios le manda, nosotros tenemos que obedecer tal como dice. Por tanto, la manera de adorar a Dios, para que Dios se agrade de nosotros, es obedecer, adorar a Dios como Dios manda, según las pautas de Dios, y no adorar como uno quiera adorar. A Dios no lo podemos agradar adorándolo a la manera que uno quiera adorar, sino a la manera como Dios quiera que adoremos. Por lo tanto, la esencia es la misma. Hoy día, si nosotros queremos agradar a Dios, adorar a Dios para que Dios se alegre de nosotros, lo único que tenemos que hacer es dar nuestra obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios diga, no como lo que yo quiera. Adorar a Dios cuando yo quiera, no porque no quiero adorar a Dios en el horario, que cuando yo tenga tiempo, en fin. O sea, no es así. Aunque yo no tenga tiempo en ese momento, si Dios dice en esta hora, de esta manera, y nosotros queremos que recibas esta palabra, entonces esa es la manera de obedecer a Dios,
de entregar mi tiempo, mi esfuerzo, mi corazón, esa es la manera de adorar a Dios. Y esa es la manera de agradar a Dios. Es una manera de ofrecer nuestro corazón como una ofrenda de aroma grato al Señor. Entonces Dios está enseñando a la nueva generación, y quiero que nosotros seamos esa nueva generación de obedientes y saber cómo adorar a Dios. Es importante porque Dios le está diciendo, el éxito de tu vida no está en tu inteligencia, el éxito de tu vida está en si me estás obedeciendo o no al pie de la letra mis mandamientos y mis estatutos. Si tú obedeces, entonces sí, yo seré vuestro Dios. Y yo soy vuestro Dios, no hay nada imposible en ti. Tu vida será protegida, bendecida, tu vida será derramada con la bendición sobrenatural de Dios. Entonces, ese es el mensaje constante que Dios le está dando al pueblo de Israel. Pero a pesar de ello, Israel sigue desobedeciendo a Dios. Sigue haciendo las cosas a su manera, sigue desinteresado a la palabra de Dios. Por eso Dios insiste tanto. Escuchen, por favor, obedezcan, obren de acuerdo a mis palabras. Bueno, ¿qué debían hacer los extranjeros que vivan entre ellos? Dice, si un extranjero que viva entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, lo mismo, entonces también él debe ceñirse, atenerse a estas mismas instrucciones, porque en la comunidad regirá un solo estatuto, una única ley para todos, para ti, para el pueblo de Israel y para el extranjero que viva entre ustedes. Será un estatuto perpetuo para todos, además tus descendientes. Tus generaciones futuras también deberán atenerse a estas palabras y órdenes, a este concepto y a este precepto. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Dios acá no discrimina al extranjero, fíjese. Así que la misma ley y el mismo derecho se regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Desde ese momento, desde la antigüedad, Dios tenía en mente que tanto Israel, los israelitas, los judíos como los extranjeros, gentiles, era igual, tenía el mismo tratamiento para Dios, era igual, porque todos somos la misma criatura creada a la imagen y semejanza del mismo Dios. Dios no es un Dios discriminador. Por eso el error que cometen los judíos es pensar que ellos son los únicos, como un pueblo único elegido por Dios. No, Dios eligió a Israel para ser un pueblo modelo, para que todos los demás pueblos le sigan a ellos, pero ellos fallaron en ello. Pero el plan, la mente de Dios estaba puesto en todo el mundo, en la humanidad, no solamente en el pueblo judío, en todo el pueblo del mundo. Por eso Dios llevó, luego de que vino Jesucristo, ese mensaje a través del apóstol Pablo a toda la humanidad, a toda la gente, y que todos nosotros hemos recibido ese mensaje. Como acá dice, Dios no hace distinción entre los israelitas y los extranjeros, siempre y cuando estén dispuestos a obedecer sus estatutos. No hay distinción. Todo aquel que obedece la palabra de Dios he recibido la misma bendición, el mismo trato de parte de Dios. Dios no discrimina entre judíos y extranjeros. Somos igual, somos el mismo pueblo de Dios. La pregunta número 2 dice, ¿qué debían hacer ellos al comer el primer pan horneado con la primera cosecha cuando entren a la tierra de Canaán? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas cuando entren en la tierra a donde los llevo y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Señor. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina, y todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. O sea, todo el primer fruto que obtenemos, eso tenemos que dedicarlo al Señor como un agradecimiento. Porque todo esto, eso quiere decir, todo esto, Señor, que he recibido vino de tus manos. Dijimos que el primer fruto representa a todo lo que viene detrás. Por lo tanto, si el primer fruto fue Jesucristo como el primer fruto de resurrección, toda la humanidad que viene detrás de Jesucristo, todos los que creen en Jesucristo, todos vendrán lo mismo que Jesucristo como el primer fruto que fue resucitado, todos los demás resucitarán. Todos los que crean en Jesucristo resucitarán. De esa manera, el concepto del primer fruto representa a todo. Por tanto, si nosotros ofrecemos en agradecimiento el primer fruto de lo que yo he obtenido,
Por eso es muy buena acción de gracia cuando, por ejemplo, uno entra a trabajar por primera vez a un trabajo. Yo también, por ejemplo, el primer sueldo se lo había dedicado a entregar a Dios, por ejemplo. Eso es una manera que Dios se va a alegrar mucho, porque eso es una manera de confesar de que, Señor, esto que he obtenido en realidad es gracias a tu bendición, es gracias a tu mano, Señor, que vino de tu mano. Eso es lo que está diciendo. Y Dios le está diciendo exactamente lo mismo a los israelitas. Lo que tú vas a obtener como primer fruto, entrégalo al Señor. Porque eso es una manera de confesar que tú estás confesando de que todo lo que tú has obtenido y todo lo que vas a seguir obteniendo, eso vino de la mano y vendrá de la mano de Dios. Por eso los israelitas comen de sus primeros frutos de Canaán. ¿Cuándo comen ellos? Ellos cuando cruzan por primera vez el río Jordán, que es la entrada hacia la tierra de Canaán, y cuando entran, antes de atacar a Jericó, bueno, ni bien cruzando el río Jordán, ese lugar se llama Gilgal. Ese lugar Gilgal, ellos empiezan a acampar en ese lugar primeramente antes de atacar Jericó, y entonces cuando llegaron ellos allí, llegó el día de las Pascuas. Ellos entonces celebran las Pascuas allí, y cuando terminan de celebrar las Pascuas, ellos comen de sus primeros frutos allí en Gilgal antes de atacar a Jericó, y es el momento cuando ellos comen el día siguiente. La maná que comieron durante 40 años cesó, dice en Josué 5, 11, 12. Si ustedes leen esa parte, van a ver que Dios dice, ahora ya ustedes no van a necesitar más maná, porque ahora ya tienen manera de obtener sus comidas después de los frutos que ustedes van a obtener de la tierra prometida que les di. Bueno, ahí empiezan entonces a comer de sus primeros frutos de Canaán, que se lo dedica a Dios. Entonces Dios no le da más, y ahí cesa, termina con el suministro de maná al pueblo de Israel. Pregunta número 3 dice, ¿qué maneras de expiación les ha brindado Dios a los que pecasen inadvertidamente? Eso es importante, inadvertidamente. Dios dijo, podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés. Fíjense que los estatutos, lo que tienen que ellos cumplir, son más de 613 artículos que tienen que cumplimentar. Entonces puede ser que uno, tratando de cumplir, no puede empezar a recordar todo eso y pueden llegar a cometer errores y fallar en cumplimiento a la ley de Dios. Pero sin querer, fue sin darse cuenta, fue inadvertidamente. Entonces, pero si después se dio cuenta que me equivoqué, no le entregué lo que le tenía que entregar a Dios, o me equivoqué que en lugar de 2 litros de aceite usé un litro y medio, en fin, puede uno confundirse. Entonces, cuando uno comete ese tipo de errores, está infringiendo, está quebrantando las órdenes de Dios. Entonces, cuando pasa esto, fíjese acá, dice, Dios quiere que nosotros cumplamos todos los mandamientos, no uno de ellos. Si Dios nos dio 10 mandamientos, es porque Dios quiere que nosotros cumplamos los 10 mandamientos y no uno de ellos. O que Dios no nos dio para que cumplamos 9 de ellos y a veces dejamos de cumplir uno. No, cuando Dios nos dio 10 mandamientos es para que cumplamos los 10 mandamientos. Cumplir todas las leyes. Entonces, si nosotros fallamos en una de ellas, es haber fallado en toda la ley. Es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces es muy difícil. El hombre no es perfecto y muchas veces nosotros fallamos. Hoy mismo, ¿hemos cumplido todas las palabras de Dios? No, ni siquiera yo, ni siquiera nosotros estamos hoy día cumpliendo con todos los mandamientos de Dios. Fallamos. No entregamos el diezmo. Hay algunos que no pueden entregar el sacrificio, el corazón, creer en Jesucristo y cumplir todos estos mandamientos de Dios. No, fallamos nosotros en cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, ¿por qué? En primer lugar, porque hubo un desconocimiento, hubo una ignorancia a la palabra de Dios, entonces no cumplimos. Entonces todos nosotros somos pecadores en realidad delante de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios. Por eso Dios está diciendo, bueno, si tú no cumpliste porque no habías hecho el estudio bíblico y no sabías qué debías hacer, bueno, ese tipo de pecados inadvertidos, porque no hubo una mala intención, es por el desconocimiento o por la negligencia, entonces todo esto Dios le da manera de ser perdonado. ¿Cómo?
Desde el día que entonces todas esas leyes que fue promulgado por Moisés, dice, es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día que los promulgó para todos sus descendientes, o sea, por ejemplo, en el monte Sinaí, pero dice, si el pecado es de la comunidad, o sea que todo el mundo, toda la comunidad en masa, pecó delante de Dios de una manera inadvertida, entonces esta comunidad ofrecerá un novillo como holocausto de aroma grato al Señor, con todas sus libaciones, con todas sus ofrendas de cereal, como dice acá. Y también, a su vez, debe ofrecer un macho cabrío como sacrificio expiatorio. No solamente el holocausto, sino también el sacrificio expiatorio, tal como está prescrito. Entonces el sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad de Israel con la sangre de ese animal. Entonces serán ustedes perdonados porque fue un pecado inadvertido y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio donde se derrama sangre por el pecado inadvertido que cometieron la comunidad. Entonces toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros que viven entre ellos, porque todo el pueblo pecó inadvertidamente. Entonces, aquí hay una manera que Dios prepara que el pueblo sea perdonado de sus errores en masa. Pero si es una persona, si es un individuo la que peca inadvertidamente, entonces deberá presentar como sacrificio solamente expiatorio. No hace falta el holocausto, pero un sacrificio expiatorio con una cabra de un año. Entonces el sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado, por supuesto con su sangre, ¿no es cierto?, salpicando en el altar. Entonces el sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. O sea, Dios previó cómo perdonar de sus fallas, de sus faltas. Y una sola ley, dice, se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como el extranjero residente. No hay distinción. Dios le da el camino de ser perdonado de todos los pecados inadvertidos, tanto de la comunidad como de una persona, siguiendo los requisitos establecidos por Dios. ¿Cómo uno es perdonado? Uno es perdonado cumplimentando los requisitos que Dios les ha establecido. Y por eso el perdón se logra cumpliendo los requisitos. Ahora para nosotros el perdón, el requisito era el derrame de ese animal que simbolizó, fue el sacrificio de Jesucristo, creer en su sangre que Dios mandó por amor al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, más no pierda, sino sea perdonado y tenga vida eterna. Bueno, todo esto es a la manera establecida. Ese es el requisito de Dios para el perdón de la humanidad. Y es lo que nosotros tenemos que predicar al mundo para que sean perdonados creyendo en Jesucristo. La pregunta 3 siguiente dice, sin embargo, ¿por qué el que peque deliberadamente será eliminado de la comunidad? Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Dice, pero los pecados deliberados en contra de los mandamientos de Dios será eliminada de la comunidad pagando el pecado, el precio del pecado de despreciar la palabra del Señor con su muerte. El hablar de eliminar de la comunidad no es simplemente excomulgar y echar de la comunidad, sino esto significa darle su muerte. Por lo tanto, por eso la paga del pecado es muerte. Tanto israelita como extranjero, porque Dios no hace distinción tampoco en esto. Fíjense, cuando hubo una mala intención, deliberadamente desobedeció la palabra de Dios, ¿eso es por qué? Porque hay una intención mala, hay un desprecio a la palabra de Dios, hay una falta de respeto a la persona de Dios. Entonces, eso es lo que Dios no va a perdonar. Pero si uno comete pecado sin darse cuenta, eso hay perdón, pero hay que pedir perdón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un profundo arrepentimiento y darse cuenta de que no querer volver a repetir el mismo error en el futuro y tratar de cuidar de no cometer ese error en el futuro. Bueno, entonces será perdonado. La pregunta 4 dice, ¿cómo ordenó Dios castigar al que recogía leña en el día de descanso?
¿Por qué habrá ordenado un castigo tan estricto? Dice, un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no sabía claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Uno puede pensar que este castigo es demasiado o que es muy estricto, porque si esa persona estuvo haciendo leña, ¿por qué lo va a apedrear para matar? Bueno, ¿por qué? Porque a él no le interesó, porque dijo Dios que el día de descanso no deberás trabajar, sino dedicar ese día tu corazón a Dios. Pero a esta persona no le interesaba eso. Despreció la palabra de Dios, se desinteresó, pensaba en sus cosas, él quería su leña para hornear su pan, no le importaba obedecer la palabra de Dios. Bueno, esa desobediencia, ese error le cuesta la vida. ¿Por qué el castigo tan severo? Porque por el pecado de menospreciar los mandamientos de Dios, debía ser condenado a muerte apedreado. Y eso era tan estricto para evitar que el pecado no debía contaminar al pueblo de Dios. Para evitar que el pecado se contamine al pueblo de Dios, en la masa de la comunidad, Dios tuvo que darle ese ejemplo del castigo. Si nosotros vemos en Marcos 3:29, en el Nuevo Testamento, dice, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, éste no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Si todos los pecados son perdonados, pero hay un excepción, el blasfemar, el de desobedecer al Espíritu Santo, no hay perdón. No era que Jesús perdonaba todo tipo de pecado, sí, pero si uno desobedece al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hace que cada persona crea a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si uno rechaza a ese Espíritu Santo, no va a poder recibir a Jesucristo. Y si no va a poder recibir a Jesucristo, no podrá ser nunca, jamás perdonado de su pecado y quedará culpable de un pecado eternamente. Eso es lo que está diciendo también el Nuevo Testamento. Por eso todo esto de la desobediencia a la palabra de Dios lo lleva a uno a no recibir el perdón de sus pecados. Por eso Dios quiere darle un ejemplo a esa persona de que la palabra de Dios hay que respetarla y obedecerla sí o sí, a toda costa. La pregunta número 5 siguiente dice, ¿por qué Dios ordenó hacer flecos en los bordes de sus vestiduras con hilo azul? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre su vestido con hilo de color púrpura, color de hilo azul en realidad, ¿no? El color púrpura o color azul representa algo celestial, el cielo, ¿no? Y estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos, de las cosas mundanas. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrá por obra, así serán mi pueblo consagrado. Dios desea que nosotros recordemos que somos un pueblo del reino celestial y cumplir con todos los mandamientos. Para hacer eso, Dios le dijo, bueno, ustedes van a tener, siempre tenían ellos una túnica o una ropa externa, y la ropa externa que estaba siempre visible a la gente, a uno mismo también, no la ropa interna, la ropa externa, a ella tenía que colgarle flecos azules para cada vez que ellos se fijan sus ropas, no se olviden de que ustedes son un pueblo celestial. Ustedes son un pueblo de Dios, un pueblo que debe cumplir la palabra de Dios. Entonces, Dios le está dando esa orden de colocar esos flecos para que no se olviden y que ustedes deban siempre recordar que es un pueblo de Dios que debe obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Hasta eso Dios le ha ordenado.
¿Y cuál es la intención de Dios en dar estas órdenes para cumplimentar sus mandamientos? Dice el versículo 41, yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. ¿Para qué Dios los sacó de Egipto? Para ser su Dios, para que Dios esté en medio de su pueblo, para que el pueblo de Dios adore a Dios y que sea protegido, sea bendecido por Dios. Dice, yo soy Jehová, yo soy el Todopoderoso, el Creador, el que soy quien soy, el que estoy siempre y el que soy el que mando en este mundo, en fin, para decirle, yo soy el verdadero Creador del universo. Todo lo que ustedes están creyendo, los ídolos, son falsos, son imaginaciones. El verdadero Dios, yo soy Jehová, yo soy el Señor de ustedes. Por lo tanto, la intención de Dios de haberlos rescatado de la esclavitud de Egipto era para que Dios sea debidamente glorificado a través del pueblo de Dios. Por lo tanto, la manera de glorificar a Dios era ¿de qué? ¿De qué manera podemos glorificar a Dios, hermanos? De respetar y cumplir todos sus mandamientos, todos sus mandamientos. Si yo digo, yo amo a Dios y yo glorifico a Dios, gloria a Dios. No se glorifica a Dios con la palabra. A Dios se glorifica con obediencia, entregando nuestra ofrenda de obediencia, nuestra ofrenda de cumplimiento a sus palabras y sus mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, estoy cumpliendo sus mandamientos. Hago todo lo que Dios manda. Siempre digo, sí, amo, sí, yo conozco lo que Dios quiere, pero no cumple. No entrega diezmo, no entrega las ofrendas de agradecimiento, no entrega mis tiempos para venir a escuchar la palabra de Dios. En fin, uno puede decir que ama a Dios, pero sus actos son diferentes. Dios dice, no, si realmente tú me amas, obra y obedece mis mandamientos. Cumple, por favor. Pon en obra. Entonces, esa manera de poner en obra los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es una manera de respetar su palabra, es una manera de mostrar nuestro respeto y nuestro agradecimiento y gratitud a nuestro Dios que nos está bendiciendo nuestra vida. Él está entre nosotros, Él nos protege contra nuestro enemigo, cuando invocamos el nombre, en fin, todo esto es la manera que Dios quiere que nosotros recordemos como pueblo santo de Dios, como un pueblo celestial de Dios. No llevamos nosotros flecos en nuestra ropa, pero el fleco nosotros lo llevamos en nuestro corazón y espíritu, nuestra mente, de que somos un pueblo de Dios, que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y vivimos de esa manera agradeciendo a Dios a través de cumplir todos sus mandamientos y sus palabras. Y la manera de glorificar realmente a Dios. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios y por eso hacemos el estudio bíblico, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a dejar aquí, hermanos, este es el fin de la primera parte. Dios les ha dado este estatuto para que Dios sea el Dios del pueblo de Israel, que hoy día somos nosotros también como un pueblo Israel espiritual, ¿no es cierto? Quisiera que cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor, Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey. Otra vez estamos, Señor, aquí delante de tu presencia, delante de tu grandeza, delante de tu amor, Señor, por darnos esta hermosa palabra tuya y por habernos invitado como tu pueblo, Señor, para que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo y ser tu pueblo y que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, dando a conocer tu voluntad y que tu voluntad es que todos nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados, corrijamos nuestros actos de vivir la vida de acuerdo a nuestra manera y que vivamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Y tú insistes otra vez que nosotros debemos respetar tu palabra, escuchar tu palabra, poner en obra, y aquí estamos, Señor, dispuestos a cumplir tus palabras y sus órdenes. Señor, queremos entregar también una vida de adoración a ti a través de nuestra ofrenda, pero nuestro corazón, una ofrenda de corazón, nuestra ofrenda del diezmo y de los frutos que tú nos has dado en nuestra vida, que vino de tus manos, Señor. Todo esto de distintas maneras que tú nos has ordenado a ofrendar. Aquí estamos entregando nuestra vida como ofrenda también, Señor. Que tú seas glorificado cuando nosotros entregamos nuestra vida viviendo de acuerdo a tu palabra, para que seamos un sacrificio vivo, Señor, en esta noche. Y quiero que, Señor, bendigas a todos nosotros, para que todos aquellos que estemos dispuestos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, danos esa sabiduría para que nosotros podamos vivir esta vida
no de acuerdo a mi inteligencia, no vivir de acuerdo a mi lógica, sino vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, para agradarte, Señor, para que seamos un aroma grato a ti, para que seamos una vida consagrado a ti, Señor, para que a través de nuestra vida tú hagas tu obra, Señor, de expandir tu reino, para que más almas sean ganadas para Cristo a través de nuestra vida consagrada. Bendigo en el nombre de Jesús al pastor, Señor, a su familia, a la pastora Rocío, a Samuel, a Eileen, Señor, a la hermana Lucero, al hermano Aldo, a toda esa familia, Señor, para que tú los sigas bendiciendo, para que sean llenos del Espíritu Santo y puedan obedecer la palabra de Dios, Señor. Que no sean persuadidos por las cosas de este mundo, sino que primeramente tú, el nombre de Jesús, sea puesto en prioridad y para que sigan primeramente buscando tu justicia y tu reino. También bendigo en el nombre de Jesús a la hermana Consuelo que hoy está, Señor, para que tú sigas, Señor, derramando y llenando de esa unción del Espíritu Santo en ella, para que su corazón se llene del gozo y la alegría y el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que además a través de ella, Señor, sigas predicando esta palabra, este evangelio a todos aquellos corazones necesitados. Utiliza sus labios, Señor, utiliza su boca, utiliza su vida, bendiciéndola para que siga llevando este mensaje de salvación y de vida de Jesucristo a todos aquellos que necesita, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Sabemos que todos necesitamos, Señor, pero que sabemos que todo eso vendrá de tus manos. Y también ayúdala a ella también para que pueda seguir ofrendando, Señor, de lo que ha recibido de tus manos, como una ofrenda de sacrificio, de agradecimiento a ti, Señor, tanto como el diezmo, como tanto las ofrendas de agradecimiento, para que realmente su vida se llene de la abundancia que viene de tus manos, Señor, porque tú seguramente abrirás las compuertas del cielo para derramar bendición que sobreabunde, y quiero, Señor, que siga bendiciéndola en el nombre de Jesucristo a través de la palabra que estamos nosotros compartiendo. Bendigo también la vida de todas las hermanas de Argentina. Señor, tú que eres un Dios omnipresente, sabemos que tú seguirás bendiciendo a ellas. Bendice a la hermana Carolina y también como hacía la hermana Eileen de Buenos Aires, para que ellas sigan nuevamente firmes y llenos del Espíritu Santo para nuevamente estar en nuestra palabra, en nuestro estudio. En el nombre de Jesús, bendícelos, protégenos, guárdanos con tu mano poderosa contra todo tipo de ataques del enemigo, ningún virus o ningún tipo de contratiempos o persuasiones de este mundo del enemigo, Señor, nos afecte a nuestro pueblo, que solamente tú seas el Dios que sea glorificado, y quiero que en esta noche lo siga bendiciendo a cada uno de nosotros a través de estas palabras. Gracias, Señor, te damos nuevamente, glorificamos y exaltamos ese nombre maravilloso de Jesús de salvación, y quiero que nuestro corazón se siga glorificando y siga llenando de nuestra vida y la alegría y el gozo en Jesucristo. Y sigamos, Señor, sirviéndote. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.